Para ser poderosa, solo necesito una cosa: educación. Malala Yousafzai. Hola a todos y buenas tardes. Soy Isabela Reséndiz Lara y hoy les voy a hablar de cómo no hay arma más poderosa que la información y, por lo tanto, la educación. Las mujeres a lo largo de la historia hemos transformado los espacios que nos rodean, desde madres transformando hogares, compañeras y maestras transformando aulas y escuelas, hasta líderes mujeres que cambiaron las cosas como las conocemos. Las mujeres históricamente nos hemos abierto paso en lugares donde originalmente no estábamos contempladas, y la educación no es la excepción. Es bien sabido que la educación de las mujeres no siempre ha sido un derecho con el que contamos la mayoría de nosotras, pero rara vez hemos volteado y analizado realmente el camino que otras mujeres construyeron y recorrieron para que yo hoy pueda estar aquí parada contándoles esto. ¿Alguna vez han preguntado cómo era la educación de las mujeres antes y cómo ha llegado a ser lo que conocemos hoy en día? Bueno, yo se los explico. La educación a la mujer, evidentemente, no siempre fue lo que conocemos hoy. De hecho, en la antigüedad, la poca educación que algunas mujeres recibían se limitaba a enseñar cómo sobre ser esposas, madres y amas de casa. Como en Atenas, la mujer pasaba mucho tiempo en el gineceo, un lugar en el que recibían educación preparatoria para el matrimonio. Más adelante, algunas mujeres recibirían educación formal en conventos, como única alternativa para poder seguir con sus estudios. Esto se volvió una de las pocas alternativas para no tener que casarse y seguir adquiriendo conocimiento. Iniciativa que personalmente aplaudo, pues me parece un claro ejemplo de cómo las mujeres siempre encontramos maneras de superar los obstáculos que nos rodean. Un claro ejemplo de esto fue Sor Juana Inés de la Cruz, icónica monja mexicana reconocida por haber sido una gran poeta y erudita. En su vida ella defendió profundamente los derechos a la mujer sobre la educación y la escritura. Un par de décadas después, habría otras mujeres que marcaron la lucha por la educación de las mujeres, como por ejemplo Josefa Mari Borbón, mujer española que redactó un discurso en el que propuso acertadamente que las mujeres somos igual o más capaces de dirigir cargos que emplean los hombres, bajo el acertado argumento que la inteligencia de una mujer no es menor que la de un varón, sino que simplemente no ha sido adecuadamente estimulada. Y mi favorita personal, Mary Wollstonecraft, mujer inglesa revolucionaria que redactó un célebre escrito, aunque no oficial, La Vindicación de los Derechos de la Mujer, en donde dijo, entre muchas cosas, que la mujer no era inferior al hombre por naturaleza, sino por educación. Asimismo, abogó valientemente por la educación de niñas y mujeres toda su vida. Así como ella, existieron muchas mujeres que fueron pioneras y marcaron el camino sobre la educación de las mujeres, incluso en épocas donde levantar la voz siendo mujer podía ser castigado con la muerte. Al mencionar cada una de sus historias, conmemoro la valentía que inspiraron en muchas generaciones después de ellas. Y aunque estas historias son profundamente conmovedoras, muchas veces no logramos sentirnos completamente reflejadas en ellas, puesto que están algo lejos de nosotros, de México. Y bajo esta misma suposición, ¿se han preguntado cómo fue esta historia en México y cómo ha llegado a ser lo que conocemos hoy en día? Bueno, en realidad no fue radicalmente diferente al resto del mundo. De hecho, fue uno de los primeros países, incluyendo a otros de América Latina, que implementaron la educación formal a la mujer, después de Estados Unidos, Suecia e Inglaterra. Inicialmente, en la época colonial, la educación se limitaba pobremente a cómo enseñarnos a ser mujeres, madres y amas de casa, al igual que del resto del mundo, impidiendo que las mujeres desarrollaran potenciales fuera de las áreas establecidas. Pero naturalmente, las mujeres no aceptarían ser relegadas a lo que en ese momento se consideraba su único propósito, y empezaron a alzar la voz a sus maneras. Rita Cetina es un acertado ejemplo. Nacida en Mérida, Yucatán, fue una mujer sumamente culta y revolucionaria. Hizo muchas cosas, entre ellas fue la primera mujer mexicana en fundar una revista, esta por nombre La Siempre Viva, y más adelante fundaría una escuela para niñas bajo este mismo nombre. Pero ella no fue la única que marcó un antes y un después en la educación de niñas y mujeres en México. También lo hizo Matilde Montoya, nacida en Ciudad de México, una mujer que revolucionaría totalmente la educación superior y abriría las puertas de las carreras de ciencias a las mujeres de su época, al convertirse ella en la primera mujer médica de México, lo cual por sí solo ya suena un logro impresionante. Pero adquiere aún más peso si tenemos en cuenta que la participación de una mujer en este tipo de carreras era inaudito, y se decía que ella, y cito, no tenía pudor, puesto que como una mujer iba a hacer disecciones de un cadáver desnudo junto a sus compañeros y maestros. Por si no fuera poco, resulta que la razón por la que no se veía posible que una mujer participara en este tipo de lugares no era porque estuviera prohibido o fuera ilegal. La Constitución lo permitía ampliamente.
En realidad era la sociedad la que encontraba este hecho como inadmisible. Entenderán entonces por qué la grandeza de su acto al convertirse en médica, desafiando todas las leyes morales y sociales para seguir sus sueños. Su historia me parece un claro ejemplo de cómo el que algo sea un derecho no lo convierte en un hecho, puesto que muchas veces la sociedad tiene más peso que la legalidad. Así como Matilde y Rita, existieron muchas mujeres que marcaron un gran antes y un después en la educación de niñas y mujeres aquí en México, incluso cuando estas mismas acciones les repercutieron en su vida diaria. Por esto mismo, nunca hay que permitirnos olvidar sus luchas y sus enseñanzas, puesto que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así como también nunca debemos dar por hecho lo que hoy consideramos como cotidiano. Y así llegamos al presente, uno donde al menos aquí en México y en la mayor parte del mundo tenemos el derecho a estudiar, pero como bien dijo Simón de Beauvoir, nunca olviden que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Y para aquellos que crean que esto no es así, que nuestros derechos son un hecho y que ahora el mundo está en paz, permítanme sacarlos de su fantasía, porque hoy las mujeres en Afganistán tienen menos derechos que un pájaro. Y antes de que puedan pensar que esto siempre ha sido así, déjenme decirles que no. De hecho, las mujeres en Afganistán en los años 80 podían estudiar hasta la universidad. Incluso fue uno de los primeros países en implementar esta ley. Podían trabajar, hablar, ocupar cargos públicos, elegir con quién casarse y una lista de derechos a las que todo ser humano debería tener acceso. Pero hoy y desde 2021, cuando los talibanes tomaron el control total de Afganistán, las mujeres han perdido básicamente todo derecho, reduciéndolas a una túnica azul sin rostro, sin alma y sin voz. Hoy, las mujeres en Afganistán no tienen permitido ir a la escuela después de los 12 años. Están obligadas a usar un burka, túnica que cubre desde la cabeza hasta los pies, con solo una tela más transparente en los ojos para que puedan ver. No pueden salir sin un hombre familiar que las acompañe. No tienen permitido elegir con quién casarse ni cuántos hijos pueden tener, puesto que sus padres pueden casarlas desde niñas. No tienen permitido trabajar, ni siquiera tienen permitido tener ventanas en sus casas. Esto para impedir que algún hombre desde afuera las pueda ver. No tienen permitido ser examinadas por médicos hombres y como no pueden ser médicas, no tienen acceso a la salud. No tienen permitido ni siquiera hablar en voz alta en sus propias casas, así como no tienen permitido practicar deporte ni viajar. Y por si esto no les parece lo suficientemente inhumano, no tienen permitido socializar con otras mujeres. Esto bajo el argumento de que podrían quejarse y rebelarse. Tienen completamente prohibido hablar, reír y cantar en público, prohibición que encuentro extremadamente alarmante, puesto que es bien sabido que aquello que no se menciona no existe. Me pregunto entonces, ¿bajo qué circunstancias es admisible rebajar a una mujer que no es menos ser humano que un hombre hasta el punto de negarle los derechos humanos con los que se supone todos y todas nacemos? ¿Realmente el dar nuestros derechos por sentado es signo de una seguridad que vemos reflejada en nuestro mundo actual o es signo de una ignorancia que hemos aprendido a normalizar? Y sé que a veces es más fácil decir que estas cosas están pasando demasiado lejos de nosotros como para hacer algo, pero esto no es del todo cierto y está aún más cerca de lo que pensamos. Basta con ver la brecha educativa en las comunidades indígenas mexicanas, donde la deserción escolar es sumamente común, donde a pesar de decirse que sí, se imparte educación, hay pocos maestros capacitados o pocos realmente dispuestos. Y si esto a ti aún te parece muy lejano, vámonos más cerca, algo más silencioso y cotidiano. Vámonos a nuestra realidad, empezando por algo sencillo, ¿ok? El uso obligatorio de la falda. Hablemos de cuando éramos más pequeñas, específicamente en primaria. Esto es algo que puedo contarles con más libertad, pues es algo que yo y supongo muchas de mis compañeras experimentaron. Me di cuenta que había cosas que por muy pequeñas y desapercibidas que pasaran, generaban una gran diferencia entre mis compañeros varones y nosotros. La falda. Y esto ni siquiera se trata de roles de género, no, se trataba de comodidad, libertad y seguridad. Estoy segura que muchas compañeras recordarán lo que era cubrirse y cuidarse las faldas al subir escaleras o no poderte sentar cómodamente, así como los días que llevabas falda era todo un reto poder jugar. Tenías que tener cuidado al subir toboganes, al correr o a hacer cualquier actividad que un niño de nuestra edad debería ser capaz de hacer. Recuerdo alguna vez haber preguntado por qué no se podía usar pantalón. Se me dijo que porque así eran las cosas, pantalón para los niños y faldas para las niñas, porque obvio hacerlo de otra manera sería escandaloso por no mencionar inapropiado. Lo cual ahora me hace preguntarme, ¿hasta qué punto está bien poner las reglas sociales y nuestra feminidad por arriba de nuestra comodidad y nuestra seguridad? Ahora, esto fue hace como 10 años, más o menos. Uno creía que las leyes y la sociedad han cambiado para bien, ¿no?
Pues no precisamente. De hecho, la sociedad, hablando específicamente de los jóvenes, ha tenido un retroceso histórico. Pero de eso les platico en un momento. Hablando específicamente de las leyes, la respuesta es sí y no. La propuesta uniforme neutro fue una iniciativa que empezó en Ciudad de México en 2019, donde ahora se aplica obligatoriamente y se legisló hasta 2023. En su momento generó un gran escándalo, la tacharon de progre, entre otras muchas cosas. Este hecho me recuerda también cuando hace unos años se implementaron los nuevos libros de texto en primaria, hace como un año o dos, situación que muchos de ustedes recordarán por la magnitud de escándalo que generaron estos libros. En estas nuevas ediciones venían, entre otras muchas cosas, temas con perspectiva de género. Este último tema en específico, además de otros que no voy a discutir, generaron un debate enorme. Mucha gente tachó estos libros como propaganda progre, que trataban de adoctrinar a sus hijos. Y los más irracionales se fueron con que, ¿cuál sería el futuro de estos niños si esto era lo que leían ahora? ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, además de para enseñarles cómo hay pequeñas cosas en todos lados que no vemos, es para explicarles cómo no importa cuántas cosas hagas ley, ni cuántas cosas ahora estén permitidas o no. Nada de esto va a importar si no has logrado cambiar la mentalidad arraigada de la gente sobre la que se imponen estas leyes. Un claro ejemplo de esto es el bullying y el acoso a causa de género en nuestras escuelas aquí en México, y el cómo realmente no importa cuántas charlas den en las escuelas, las cifras de víctimas no paran de subir. ¿Sabían que México ocupa el primer lugar mundial en bullying, afectando a 7 de cada 10 adolescentes? Pero, ¿por qué pasa esto? Antes de contestar eso, vámonos con las cifras. Del porcentaje de víctimas en bullying, el 55% son mujeres, las cuales reciben más violencia emocional y sexual, mientras que los varones, violencia física. Y en cuanto a la violencia de género, bueno, el 32% de las niñas menores de 15 años aquí en México han recibido violencia de género en sus escuelas, lo cual, aunque parezca poco, equivale a 3.3 millones de niñas y adolescentes. Vámonos un poco más cerca, ¿ok? A Veracruz. ¿Cuál creen que es el municipio aquí en Veracruz que tiene más reportes de violencia escolar contra las mujeres? Así es, la ciudad que encabeza esa lista es Jalapa. Pero ¿cómo es eso posible? Si se supone que Jalapa es una ciudad dominada por jóvenes y estudiantes. Y la respuesta es la misma que por qué a los jóvenes ya no les interesa escuchar más pláticas sobre el bullying. Múltiples estudios han demostrado que nuestra generación y los que siguen justo arriba de nosotros se han vuelto por mucho más conservadores. Esto sobre todo visto en los varones, los cuales vuelven a los discursos tradicionales, solo que ahora más romantizados. Lo podemos ver en nuestras secundarias y preparatorias, donde cada vez encontramos más normal que filtraran fotos de niñas, aun cuando todos sabemos que eso es algo ilegal. Pero volvemos a lo mismo, ¿a quién le importa si es ilegal cuando la sociedad lo tiene normalizado? Esto lo podemos ver también en las redes sociales, donde nosotros mismos hemos hecho tendencia a discursos que no son más que los mismos roles de género de hace años, solo que ahora con palabras modernas y bonitas. Ejemplos como la energía masculina y femenina, los hombres y mujeres de alto valor, los princesos, la I'm just a girl, o la extrema normalización de chistes sumamente misóginos, racistas y clasistas. Y sí, yo sé que a la gente de mi generación le puede parecer muy gracioso, pero piénsenlo un momento. Piensen en cómo todas las catástrofes en contra de grupos vulnerables a lo largo de toda la historia empezaron exactamente así, en algo tan normal como haciendo chistes e inconscientemente deshumanizando a estos grupos. Ahora les hablo a los adultos. Sé que muchas veces es más fácil decir que son cosas de niños, pero les tengo una mala noticia. Esos niños van a crecer y al crecer no solo repetirán estos patrones en sus casas y entornos, los van a agravar. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Les explico. Según la UNAM detalla, hay 2 etapas cruciales donde nuestras conexiones cerebrales están por mucho más sensibles, en la infancia y en la adolescencia. ¿Qué significa esto? Que en estas etapas nuestro cerebro está moldeando lo que nos hará nosotros mismos cuando seamos mayores. O sea, si los aprendizajes adquiridos en estas etapas son predominantemente negativos, como los discursos y chistes que tanta gracia nos da repetir, es sumamente probable que al crecer estos patrones se reproduzcan, generando cadenas generacionales de discursos y violencia. Pero esto no es una condena, es una advertencia, y nosotras tenemos el poder de cambiarlo. Tenemos el poder de cambiar la narrativa, igual que lo hemos hecho a lo largo de la historia. Sé que vivimos en una sociedad individualista que nos ha enseñado que nadie importa más que nosotras mismas y que tú, como individuo, no puedes hacer una diferencia real. Pero esto no es del todo cierto,
Porque si siempre usamos la analogía de que una manzana podrida puede pudrir a las demás, ¿por qué no usamos la analogía de que basta una voz para generar una avalancha? Pensemos en cómo cada una de las mujeres de las que les hablé hoy hicieron una diferencia en tus entornos cercanos, en sus escuelas, en sus alumnas, en sus enseñanzas, y en cómo, a pesar de haber sido eventos aislados el uno del otro, terminaron formando un camino conjunto para que yo hoy pueda estar aquí parada contándoles esto. En la voz de cada una de ustedes está el futuro, nuestro futuro, que está cada vez más cerca de lo que pensamos. Y sé que esto puede aterrorizarnos, pero podemos hacer algo al respecto. Despierten, una voz hace ruido, pero muchas voces juntas hacen un movimiento. A lo largo de esta plática les he dicho en repetidas ocasiones que los que dictan en realidad las leyes con más peso no es el gobierno, es la sociedad. Pero hay una buena noticia. Nosotras formamos parte de esa sociedad y en unos años las adolescentes ocuparemos roles activos en ellas. Y cuando lo hagamos, entonces tendremos el poder entero para elegir el tipo de educación que tendrán las siguientes generaciones. Y pueden ser como las que tenemos ahora, con poca empatía, llenas de violencia y en una realidad que ha aprendido a normalizar la opresión. O podemos hacerlo diferente, enseñarle a las niñas que tienen el poder para cambiarlo todo, que tienen derecho a comer el mundo si así lo desean, pues ese mundo les pertenece. Pero solo lo lograremos si empezamos ahora. Y no les pido que vayan y cambien el mundo, al menos no hoy. Les pido que cambien su mundo, que vayan a sus escuelas, a sus aulas, con sus amigos, maestros y familia, y empiecen alzando la voz. Cuestiónense las cosas que encuentran injustas, levanten la mano y tengan por seguro que cuando lo hagan, la gente se va a incomodar, las van a tachar de exageradas, y cuando lo hagan y se sientan solas o sin camino, recuerden que no lo están. Hay toda una narrativa histórica que las respalda. Y mi mayor consejo: estudien, lean, vuélvanse más cultas y más inteligentes, aprendan del mundo que las rodea, porque la educación es nuestra mejor arma ante el futuro. Úsenla. Y si hoy al menos una de ustedes se va de aquí inspirada y con esa semilla de cambio plantada, yo me doy por bien servida. Soy Isabela Reséndiz Lara y muchas gracias por su atención.